¿Sabías que podés matar más plantas regando de más que regando de menos? En este video vamos a ver las 10 reglas de oro para regar correctamente tus plantas como un profesional. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas del Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Recibo muchísimas consultas preguntándome cada cuántos días tengo que regar determinada planta. Y mi respuesta es siempre la misma, depende. ¿Pero depende de qué? En este video vamos a explorar este tema tan importante sobre el riego de las plantas. La regla número 1 y la más importante de todas: evitar que el agua se estanque. Es muy importante que el agua drene lo más rápido posible y se vaya de la maceta. Cuanto mejor drenaje tenga el suelo, menos riesgo vamos a tener de equivocarnos con el riego. Sobre todo cuando hace muchísimo calor, que nuestras plantas nos piden que reguemos con más frecuencia. Si nosotros tenemos un buen drenaje, entonces podemos regar todo el tiempo y nunca se van a pudrir las raíces de nuestras plantas. Hay algo que está relacionado con esto que tiene que ver con los platitos. Cómo odio los platitos abajo de las macetas. No tengas platitos, porque los platitos van a hacer que el agua se estanque y siempre el agua dentro de la maceta esté muy húmeda y muy saturada. Si es estrictamente necesario que tengas platitos abajo de tus macetas, tenés dos posibilidades. Una, poner la maceta separada del platito, que quede como un aire en el medio, cosa que el agua pueda escurrir perfectamente. Y la otra es que vacíes el agua del platito después de regar, o hacer las dos cosas mejor. Regla número 2. Antes de regar, chequea que la tierra esté seca. Lo mejor que puedes hacer es meter el dedo, enterrarlo bien adentro de la maceta y ver cómo está la tierra ahí. Si la tierra está seca, entonces ahí sí regá. Esto es bueno porque además de prevenir la pudrición de raíces, fomentás el desarrollo radicular de la planta. Si la planta está muy llena de agua, si la maceta está muy llena de agua, las raíces no van a crecer. En cambio, si hay un poquito menos de agua, entonces las raíces se van a desarrollar en busca de la humedad que pueda haber en la maceta. Lo que sí es importante es que la tierra no esté recontra seca. Vos tenés que prestar atención a la planta y evitar en lo posible que las hojas se caigan, ¿no? Que se afloje, porque cuando las hojas se aflojan es cuando entran las plagas. Hay que regar menos, pero cuando regamos, regar a full. Esto es sentido común. Cuando regamos a full, que se sature de agua, lo que vamos a lograr es que el agua alcance todos los lugares de la maceta y todas las raíces. Y esta es la regla número 4, que el agua tiene que llegar a todas las raíces. Generalmente las raíces de la planta se van a concentrar en el fondo de la maceta. Por eso cuando regás es muy importante ver que salga agua por los agujeros de drenaje. De esa manera estamos tranquilos de que llegamos a todas las raíces. Regar preferentemente a la mañana y como segunda opción a la tarde cuando se fue el sol. Al regar en las horas frescas del día somos más eficientes porque como la tierra está fresca, entonces hay menos evaporación y las raíces tienen más tiempo para absorber el agua de la maceta. Simplemente la planta aprovecha más el riego. No es que sea malo regar a mediodía, no es perjudicial, pero no es tan eficiente porque gran parte del agua se va a terminar evaporando. La regla número 6 dice que tenés que regar la tierra y no tenés que regar las hojas. Cuando vos mojas las hojas, lo que haces es facilitar la aparición de hongos y enfermedades. Por eso hay que enfocarse en la tierra cuando regamos. Y también tenemos que regar suavemente para evitar que cuando pegamos en la tierra el chorro salpique las hojas, porque esa agua sucia es la que más hongos y enfermedades va a transmitir a las hojas. Y acá está porque es mejor regar a la mañana que a la tarde. Cuando regas a la mañana, si las hojas se mojaron, entonces tienen tiempo de secarse. En cambio, si regas a la tarde, va a estar toda la noche mojada. Y después está el corolario. Che, pero entonces cuando llueve se mojan las hojas. Y sí, cuando llueve se mojan las hojas. Por eso cuando hay mucha lluvia hay más hongos que si no hay lluvia. Pero eso no lo puedes evitar. En cambio en el riego sí puedes evitar mojar las hojas. Regar despacio y gradualmente. Hay que regar permitiendo que el agua penetre en la tierra y llegue lentamente al fondo de la maceta. Por esto es ideal que el riego sea en forma de lluvia y no como un chorro, porque así la hidratación
hidratación es mucho más suave. Si ves que la maceta se llena de agua, entonces espera a que baje el nivel y volvé a regar. Y seguir regando hasta que veas que sale agua por los orificios de drenaje. Regla número 8. No es lo mismo regar en invierno que regar en verano. Y va a depender del clima. Es bueno tener una rutina y regar siempre con la misma frecuencia, sobre todo para evitar olvidarnos de regar. Pero hay que estar muy atentos a los cambios de clima. En invierno las plantas requieren mucha menos agua que en verano. Esto es importante a tener en cuenta, sobre todo si tenemos riego automático, porque con el riego automático vos lo seteaste en una frecuencia y de repente te cambió el clima y las plantas o se te secan o se te pudren. Entonces es importante que estemos atentos a cambiar la programación de riego cuando cambia la temperatura o cuando cambia la frecuencia de lluvia. Regla número 9. No todas las plantas se riegan de la misma manera. En el extremo y el sentido común. Un cactus no se riega igual que un ficus. Hay plantas que necesitan mucho riego y otras que necesitan poco riego y que incluso son sensibles al exceso de riego. Por eso es muy importante conocer cada una de nuestras plantas, aprendernos el nombre y preguntar, buscar en Google y ver cuáles son los requerimientos de agua de cada una. Regla número 10. Pero hay una regla número 11, así que quédate. La regla número 10 es que el riego no es igual en las plantas que están en tierra que las plantas que están en maceta. Las plantas que están en tierra pueden desarrollar sus raíces hacia abajo buscando zonas de mayor humedad. En cambio, las que están en maceta no tienen esa posibilidad y dependen de nosotros para abastecerse de agua. Lo usual es que las plantas en maceta requieren mayor frecuencia de riego que las que están en tierra, o por lo menos requieren más atención. Y la regla número 11 dice que cuando plantes en maceta utilices sustratos que faciliten el drenaje y la retención de humedad. La tierra común, cuando está dentro de una maceta, tiende a endurecerse y a compactarse, y eso va a dificultar la absorción del agua y el drenaje. Por eso las plantas en maceta requieren sustratos especiales que faciliten la absorción de humedad y el drenaje. Estos sustratos los podés comprar o los podés hacer en tu casa. Acá te voy a dejar un video donde te voy a explicar cómo hacer un sustrato ideal para macetas en tu casa y te voy a explicar bien para qué sirve cada material. Y acá te voy a dejar otro video donde te explico cómo regar las plantas del jardín. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas de jardín.